Sentido saludo, querido audiencia, la clínica periodística Zona Bajo la Lupa. Hoy comparece alguien que no necesita presentación, doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo. Bienvenido a Bajo la Lupa. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar a través suyo en este medio y poder dirigirnos a muchos televidentes y sobre todo internautas que a través de este medio podemos dirigirnos hacia ellos. ¿Cómo le recibió Guayaquil? Muy bien, siempre con una calidez propia de los guayaquileños y las guayaquileñas, así que espectacular, encantado. Desde ayer está trabajando muy especialmente en Guayaquil y usted eligió esta ciudad para presentar una iniciativa, Diálogos Ciudadanos Pro Derechos, en resumen. Pero antes de entrar en aquello, que entiendo que hoy termina su jornada no solamente la única, sino para ir hacia otras provincias. Una de sus iniciativas es recorrer todo el país en estas iniciativas. Para las personas que están del otro lado, ¿qué implica la Defensoría del Pueblo? Bueno, la Defensoría del Pueblo es la institución de derechos humanos, es una institución que tiene como fin y como uno de los objetivos fundamentales la debida protección y garantía de los derechos de todas las personas que habitan en el territorio del Ecuador, así que nuestro papel constitucionalmente hablando es tan importante porque nos permite que el Estado de Derecho encuentre sentido, tenga un significado propio al reconocer y garantizar los derechos de las personas. ¿Podría decirse, doctor Carrión, que la Defensoría del Pueblo tuvo un punto de inflexión en el momento que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, conforme la voluntad popular, realizó ese proceso de evaluación y designación de nuevas autoridades, y usted enfrentó todo ese proceso y salió designado y posteriormente posesionado en la Asamblea Nacional? ¿Cómo usted ahora podría, para nuestras audiencias, señalar que la Defensoría del Pueblo honra su nombre hoy por hoy? Bueno, yo creería que más bien que cada una de las autoridades que han pasado por la Defensoría del Pueblo han cumplido con un rol. Lamentablemente, sí, lamentablemente algunos más mal que bien, o dependiendo de las circunstancias, pero en el caso puntual de la Defensoría del Pueblo en estos momentos hemos tratado de que su papel cobre un protagonismo propio de cualquier institución de derechos humanos que garantice la vigencia de los derechos humanos, y en eso obviamente nos pone frente al poder, somos el contrapoder, y nuestra función va encaminada en aquello. Así que creo que son diversos momentos y siempre será necesario que la historia juzgue a cada defensor del pueblo en función de sus contextos, de su preparación, de su capacidad y de las circunstancias que rodearon al nombramiento del cargo. No políticos, sí ciudadanos, ¿podría decirse así? Siempre la gestión de una institución de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo va a ser política. Política en el sentido de que establece los mecanismos y las directrices necesarias al Estado para lo que debe significar o debe comprender la política pública de derechos humanos. ¿Qué ocurre, doctor Carrión, cuando usted encuentra una institución y manifiesta, probablemente me corregirá si estoy equivocado, no ha existido esa cercanía y esos espacios para con el que merece la tutela de esos derechos? Entonces usted decide ir de lleno hacia una iniciativa de diálogos ciudadanos, de esa escucha cercana directamente con el titular de la institución en aras de mirar qué está ocurriendo, qué se ha dejado de hacer o qué se ha hecho probablemente mal, y usted decir, voy a hacer el canal entre el Estado, que es el que debe de velar porque esos derechos se cumplan, y el tutelado. Efectivamente, somos una institución de medios, siempre lo hemos manifestado. Nuestra función está en el intermedio entre el Estado y la ciudadanía. Muchas personas acuden a la Defensoría del Pueblo con el ánimo de presentar sus denuncias o quejas sobre la prestación de un servicio o adicionalmente sobre la vulneración de un derecho, y es nuestra obligación frente al Estado conseguir primero la debida atención de este y adicionalmente la protección que implica que se dé un servicio adecuado, que se preste un servicio eficiente, pero que adicionalmente se garantice los derechos que puedan haber sido vulnerados. Así que el papel que el Ombudsman cumple en cualquier estamento, en cualquier estructura del Estado, una herramienta. Es fundamental, es una herramienta y es fundamental y permite que la democracia adquiera un matiz de humanidad. Usted anteriormente ha sido operador en materia de justicia, independientemente del rol que he ejercido. Le escuché varias veces en sus intervenciones dentro del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, y usted con bastante vehemencia, firmeza, pero también con conocimiento manifestaba siempre estar del lado de la ley, en aras de también cubrir hacia el ciudadano cuando existe una vulneración. Hoy por hoy, ya estando dentro de la Defensoría del Pueblo, ¿cómo observa ese trabajo que habría que hacerse para con el ciudadano en aras de mañana más tarde no estar con estos temas ante organismos internacionales, sino manifestar, tenemos todos los mecanismos en aras de que eso no se dé? Sí, claro, siempre va a ser un ideal el hecho de que la Defensoría del Pueblo
o más bien de que un Estado ecuatoriano no tenga que recurrir, y la sociedad en general no tenga que recurrir a los organismos internacionales de derechos humanos para exigir el cumplimiento de sus derechos, sino que sean los propios Estados los que puedan cumplirlo. Lamentablemente, o más bien, yo ni siquiera diría como un hecho lamentable, sino que como formamos parte de un sistema interamericano de derechos humanos, estos organismos siempre van a constituir una herramienta fundamental a la hora de aplicar la política pública de derechos humanos. Siempre y cuando lo interno lo decepcione. Por supuesto. No, y además los estados siempre tenderán a omitir ciertos actos o acciones que por regla, que van obviamente en beneficio de las personas. La gestión política puede excederse inclusive en los actos administrativos, y siempre será importante tener un organismo internacional como es el sistema interamericano que nos permita, cuando las instituciones al interno fallan, que el sistema interamericano pueda suplir aquellas fallas. ¿Cómo usted, desde que asumió la Defensoría del Pueblo, ha lidiado con ese trabajo que usted hace, que conforme a su conciencia y su sano juicio debería hacerse, y que probablemente no gusta a más de uno? Y le digo no gusta a más de uno porque yo en su momento, al igual que usted, atravesé un proceso en el Consejo de Participación y fui titular 4 años de la Defensoría del Cliente en el Banco del Pacífico. Pero muchas veces el trabajo que uno hace conforme a la rectitud de la conciencia no gusta a más de uno. Y yo en su momento siempre lidié con eso y siempre pensé en que, pese a que existía el mal para uno, hay un bien mucho más grande que es de los ciudadanos. ¿Cómo lidia Freddy Carrión con ese trabajo que muchas veces le puede causar alguna irritación a alguien? Siempre estamos como institución de derechos humanos, nuestra función es estar para generar justamente cuestionamientos o para exigir del Estado la debida atención. Así que nuestro papel no es agradar ni generar simpatías al poder, sino obviamente presentarse ante el poder y exigir su cumplimiento, y eso siempre va a generar molestias. Eso forma parte de la dinámica del trabajo, así que en eso no nos detendrá, ni mucho menos constituirá un motivo de preocupación saber que podemos incomodar o desagradar a ciertas autoridades. Ese es nuestro papel. Sin respetarlo a usted, un confesor me decía una raya más al tigre, ¿lo considera así? Definitivamente, una raya más al tigre. Hoy en Guayaquil, bueno, digo hoy porque recientemente usted, 2 días de trabajo, decidió elegir a esta ciudad para impulsar una iniciativa desafiante y titánica, los diálogos ciudadanos, y como lo dijimos al inicio de la entrevista, su idea es recorrer todo el país. Usted personalmente, no los delegados, no los asesores, usted, ¿lo dejó extenuado esta jornada en Guayaquil? Bueno, más que nada, más que extenuado, creo que satisfecho sobre todo de la iniciativa ciudadana. Contar siempre con la ciudadanía va a ser un capital importante para la gestión que realicemos como institución de derechos humanos. Y eso tiene que ser capitalizado porque generamos una expectativa, generamos una esperanza que debe ser cumplida. Debemos hacer nuestro trabajo e informarlo. Y el recoger directamente las demandas ciudadanas exige un compromiso de parte de la institución. Así que vamos a hacerlo con mucha dedicación, con mucha convicción, porque los ciudadanos así lo exigen. Y adicionalmente, una de las formas o uno de los decantamientos de la política constituye justamente que cuando la autoridad pública hace oídos sordos de las demandas ciudadanas o no cumple con aquello a lo que se ha ofrecido. Entonces, creo que es importante empezar a honrar la palabra, a hacer creíble la actuación de los funcionarios públicos, y la mejor manera es de cumplir dentro, obviamente, de las competencias que la institución tiene. Se le pide un número, más o menos, aproximadamente. ¿Cuántas personas escuchó Freddy Carrión en Guayaquil? Bueno, más que nada escuchamos a colectivos, eran 300 personas aproximadamente que acudieron al llamado de la Defensoría del Pueblo el día de ayer, y entre 300, 350 personas representadas por los colectivos acudieron, se manifestaron, y fue interesante esa relación que pudimos entablar con la ciudadanía. A la final, nuestra función se entiende, se justifica siempre y cuando tengamos ese contacto directo con ellos. ¿Hubo sorpresa en la ciudadanía cuando vieron al defensor del pueblo in situ, escuchándoles y preguntándoles, bueno, ¿qué ha ocurrido? Le pregunto. Siempre va a existir una sorpresa de que la máxima autoridad de la institución esté allí, se presente. Obviamente, a veces empieza a generarse la desconfianza de que no es la máxima autoridad, pero lo importante era determinar y obviamente, más que nada, indicar a la ciudadanía, estando presente, de que nos lo tomamos en serio nuestro trabajo. Uno de los casos que allí existieron, y me identifico con ello porque son jóvenes los que presentaron el caso de la Universidad de Guayaquil y esa deuda que tiene la universidad y la institución con ellos. ¿Qué le merece esa demanda?
Bueno, obviamente hay muchas expectativas de los estudiantes y es preocupante la situación por la que están atravesando, sobre todo porque les están responsabilizando de una acción que es de la universidad. El hecho de las notas, la custodia de las actas, Más o menos haciendo no es un símil, responsabilidad de los haciendo un símil estudiantes. cuando uno va a comprar a una institución. El símil puede ser burdo, pero es didáctico. Cuando uno va a comprar a una institución, se le pierde la factura, uno va a esa institución a pedirle la factura y le dicen a la institución que uno vaya a buscar. Exactamente. Esa no es responsabilidad de los estudiantes y lamentablemente se le ha trasladado esa responsabilidad a ellos. Y esa es una de las mayores preocupaciones porque la universidad tiene la obligación, si ya han cumplido con los requisitos para egresar y para graduarse, se le tiene que emitir el título. No es responsabilidad, se han perdido las notas, si no constan las notas, es una responsabilidad directa de la universidad. ¿Cómo la Defensoría del Pueblo va a actuar allí protagónicamente para ser precisamente ese medio entre los estudiantes y la universidad? Bueno, obviamente, primero realizaremos una vigilancia a los procesos que está realizando la comisión interventora y sobre todo, desde la mirada de los derechos, exigir el cumplimiento de las obligaciones que tiene la universidad de entregar los títulos, graduarlos a los estudiantes que han cumplido con los requisitos. Si falta alguna nota, si no han cumplido con alguna acta, esa es responsabilidad de la universidad. No podemos trasladarle a los estudiantes y desde ahí estaremos vigilantes de que eso se cumpla. ¿Serán ustedes la voz de aquellos en la universidad para que les escuchen? Esa es la idea, justamente, de ser la voz de aquellas personas, de aquellos estudiantes que realmente necesitan el título, que han optado, que han cumplido con los requisitos y que es inadmisible que la universidad en esto no haya entregado los títulos a tiempo. Hacemos una pausa, recordándoles a ustedes, querido audiencia, además... Retornando a la entrevista, doctor Carrión, ¿qué ocurre en materia de violencia? ¿Cómo la Defensoría del Pueblo está mirando ahí muy especialmente la violencia a las mujeres, y la materia de discriminación y el asunto de violencia política que últimamente varios actores involucrados en materia electoral están manifestándolo y diciendo hay que parar con esto? La violencia siempre será una preocupación y no solamente la violencia política, la violencia física o psicológica que se está ejerciendo contra las mujeres, sino la violencia de todo tipo. En el caso específico de las mujeres, creo que hemos sido testigos, lo somos, lo venimos siendo, de esta violencia estructural, del machismo estructural que imperan en las sociedades y que obviamente es necesario de una u otra manera empezar a promover el cambio cultural, de empezar a exigir los derechos de las mujeres, de garantizar sus derechos, de no ponerse a discutir si tienen o no tienen derecho a una participación política, sino más bien cómo se debe ampliar ese espectro de participación política. Así que uno de los conceptos básicos o de los mecanismos básicos que está implementando la Defensoría del Pueblo es a través de esas acciones de protección iniciar, generar dinámicas de cambios primero desde la autoridad, de que entienda que la mujer debe estar integrada en los ámbitos de participación política, de que no es dable de que se la siga excluyendo y que en función de eso podemos garantizar mejores niveles de participación, pero sobre todo reducir la violencia que se está presentando. Un tema cultural ahí detrás. ¿No? Completamente, esto no es que se lo puede resolver, pero al menos sí se lo puede controlar respecto de la violencia que se está generando. Se puede hacerlo con una promoción, con una protección de derechos, con una cultura preventiva. La Defensoría del Pueblo se vio muy activa en algunos aspectos. Uno de ellos es estas acciones jurisdiccionales respecto a los gobiernos autónomos descentralizados y la paridad de género. ¿Cómo quedó eso? Todavía eso se mantiene. Seguimos con las acciones de protección en todos los consejos cantonales en donde no se cumpla con el respeto a la ley de paridad o a los cupos de participación política de las mujeres. Es una lucha bastante complicada porque hay consejos cantonales que sin necesidad de que nosotros establezcamos una acción de protección han reconocido el derecho de las mujeres, otros en cambio que se niegan. Pese a que hay ya fallos jurisdiccionales a favor. Pese a que hay resoluciones a favor, pero esta es una lucha que, como la hemos emprendido en todo el país, la seguimos acoplando, la seguimos adecuando, nos llevará algún tiempo, la Corte Constitucional intervendrá también y en ese aspecto esperamos que la solución venga pronto y obviamente garantice el derecho de las mujeres. Si hay algún representante en los territorios que observa esta entrevista y mira las palabras del doctor Carrión, de la institución como tal, abocada en la defensa de los derechos, y observa que en ese Consejo Cantonal no se está cumpliendo la Defensoría abierta para atenderles. Completamente, siempre estaremos abierta porque somos una institución que tiene la obligación de atender las demandas ciudadanas, ese es nuestro mandato, mucho más cuando se trata de derechos de las personas. Dos aspectos finales, doctor Carrión, aprovechando su visita a Guayaquil. Lo primero, recuerdo que la última vez que le entrevisté fue antes de los sucesos de octubre, usted estaba metido de lleno en el asunto de los sistemas de rehabilitación social,
lo que ocurría allí, las demandas también de los PPL, los familiares también que hacían como que una exposición de esas demandas. Ya prácticamente aquello está zanjado, pero aún hay alarma, no en el sentido de urgente, pero sí importante para que el Estado intervenga y mitigue aquello, o podría decirse que se está avanzando en mejoras en el sistema de rehabilitación social ecuatoriano. Bueno, yo creo que el tema de los PPL sigue siendo una preocupación latente. Otra cosa es que no sea la prioridad en estos momentos del gobierno, pero esa es una bomba de tiempo. ¿Debería o no debería ser la prioridad? Siempre debe ser la prioridad porque es una situación que amenaza con la seguridad. Estamos hablando de una sobrepoblación carcelaria, estamos hablando de un sinnúmero de limitaciones y afectaciones a derechos de las personas privadas de la libertad, de privaciones y de limitaciones a sus derechos, que es necesario que el gobierno ponga atención a aquello. No es cuestión solamente de relegar a un segundo plano, no es que ni siquiera se encuentra solucionada una realidad tan distinta y difícil, sino que para el gobierno esto es un asunto de segundo o de tercer orden, que solamente se activará cuando exista algún tema grave, alguna fuga, alguna motín, que lamentablemente el Ecuador está acostumbrado a reaccionar antes que prevenir. Estamos acostumbrados a que cuando resulta un incidente o algún conflicto, actuamos, cuando lo que podríamos haber hecho es prevenir que llegue ese conflicto. Y eso creo que se necesita, que desde el Estado se actúe con una política pública de prevención, de promoción, de poder resolver los problemas antes que nos estallen. Pero lamentablemente la política pública la destina el gobierno y sobre la base de eso, de una u otra manera, estamos sujetos a aquello. ¿Qué ocurre si existe la voluntad gubernamental pero manifiesta que está atado de manos? Porque todo aquello que usted manifiesta, la política de prevención, que ciertamente es deseable, antes que la política correctiva, demanda recursos. Y el Estado dice, bueno, estamos en un asunto totalmente complicado económicamente, quiero ir pero no puedo. Siempre el factor económico va a ser un condicionante, siempre, para cualquier política. Es necesario para hacer los cambios, ¿no? Exactamente, si no existe dinero no se van a poder implementar ningún tipo de política. Lamentablemente estaremos sujetos a este condicionante real, verídico, de que si no hay dinero no podemos implementar. Pero también es responsabilidad de los gobiernos o de cualquier Estado generar una política que nos permita crecer, que nos permita actuar con inclusión a nivel del sector público, del sector privado, de que se lo pueda incentivar para generar emprendimientos, qué sé yo. Lo importante es que tengamos una política clara y ahí el Estado es el gran director de esta orquesta, si lo podemos llamar, que es el país, que es el Ecuador, y de generar sobre todo emprendimientos que nos permitan generar puestos de trabajo. O también el aparato gubernamental, ¿no?, que incita a los privados que tienen bastantes recursos económicos en ser benefactores como ocurre en otros lugares, ¿no? Esa es la idea fundamental, incluirlo al sector privado en una especie de alianza, lo que existe ya la ley de alianza pública-privada, en donde el sector privado se convierta también en un agente de desarrollo. Doctor Carrón, lo último, ¿cómo va el asunto? No sé si ustedes se han activado más allá de lo que hicieron en materia de transparencia, que está la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y trabajando de lleno con ustedes en materia de defensa al consumidor. Todavía tenemos un marco normativo que ya tiene alguna data allí y como que le hace falta nuevos instrumentos más que para servir a los ciudadanos, para adaptarse a todo este clima actualmente, la globalización de la economía y demás. ¿Cómo es eso? Bueno, la ley de transparencia, para empezar mencionándole aquello, estamos presentando un proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública, por un lado, y por el otro lado el tema de la ley de defensa del consumidor, recientemente ha sido reformada y eso nos da un parámetro también importante. Somos una institución que genera canales de diálogo entre el prestador del servicio, del productor del bien y obviamente la sociedad o el usuario. Ahí se han generado una serie de problemas y la idea es que podamos convertirnos en este canal de una solución pacífica, previa, una solución en paz, con espacios de paz y no tengamos que recurrir ya a los procesos judiciales que quitan tiempo y obviamente generan mayores recursos. Creo que es fundamental que tengamos una mirada desde el punto de vista de los empresarios de que el servicio hay que hacerlo bien y de una manera adecuada y eficiente y que de parte de la ciudadanía también podamos tener ese derecho de acogernos a un servicio, a un bien adecuado. Un tratamiento de buena fe de ambos lados. De buena fe. A la final terminarán siempre ganando las dos partes, porque tampoco le conviene al empresariado estar metido en conflictos de mala prestación de servicio, de productos deficientes. Y que le estén llamando a la defensoría del pueblo a cada rato. Y por supuesto, porque eso es una publicidad negativa. Así que yo creo que eso se irá mejorando cuando tengamos mejores niveles de conocimiento de la ley, de lo que significa los derechos de los usuarios, y en ese sentido saldremos ganando, digo, todos, empresarios, usuarios y obviamente la institución. Gracias, doctor Freddy Carrón, por comparecer a la Clínica Periodística Bajo la Lupa, por darse ese tiempo usted de manera generosa en recorrer el país
en estar en estos espacios, en escuchar a la gente y probablemente incluso tan loable su actitud que estar en los espacios y no solamente estar en el momento que está todo el mundo y luego irse porque tiene otros asuntos, sino quedarse hasta el final. Y eso es loable y ojalá que los demás actores del aparato llamado Estado, que son todos, no solamente el Ejecutivo, sino todos los demás poderes, también tengan ese espíritu generoso para escuchar a la gente, porque a la larga el trabajo que uno hace es para la gente. Por supuesto. Así que bendiciones en esa lucha y Gracias, adelante. muy amable. Yo hago una pausa te para con ustedes, a ver, subo bien, Dios bendiga América, hasta la vuelta.